esta clase pues, es para ver si funciona el compartirles la clase a través de pantalla o si prefieren que sea a través de videos. A través de videos eh, pueden ver la clase pues, cuando ustedes quieran, las veces que quieran. Y a través de aquí se puede grabar y subir el video y igual pueden verlo a la hora que quieran. Entonces, vamos a comenzar. El tema que sigue es Furano. Bueno, antes que todo, para los que me pidieron información sobre pirroles, que fue el tema anterior, todavía estoy trabajando en él para que les quede más clara esa información. Y bueno, a la brevedad, en cuanto lo tenga, se las hago llegar. Entonces, vamos a comenzar. Furano. Ok, algunas generalidades de este compuesto es que este tipo de compuestos pues, son volátiles, son bastante estables con olores agradables. Su estructura general la pueden ver en pantalla, que es esta de aquí. La numeración pues va de acuerdo a las reglas que ya vimos, comenzando con el heteroátomo 1, 2, 3, 4, 5. A la posición 2 se le conoce también como alfa, ya que se encuentra adyacente al oxígeno, y a la posición 3 se le conoce como beta. Este tipo de compuesto sulfurano particularmente es ligeramente soluble en agua. Su importancia comercial se debe principalmente a su papel como precursor del disolvente conocido como tetrahidrofurano o THF. Este THF se utiliza ampliamente en reacciones químicas. Su obtención o producción va a través del furfural. El furfural es este compuesto que está aquí. Si se lleva a cabo una descarboxilación, podemos llegar al furano a través de la pérdida de CO2, comenzando del furfural. Ahora, este tipo de compuestos reaccionan con reactivos electrofílicos. De los tres sistemas que vamos a ver, que es pirrol, furano y tiofeno, el furano es el que se considera menos aromático, de tal forma que su reactividad puede cambiar un poco respecto a los otros dos heterociclos de 5 miembros. Una de las reacciones que lleva a cabo, bueno, con un electrófilo es la protonación, que ya vimos precisamente con el pirrol. Si llevamos a cabo la protonación de este compuesto, puede el oxígeno meter su par de electrones, moverse y atacar al protón para generar este intermediario que se le conoce como catión alfa protonado. Otro catión que se puede formar es el beta protonado, que es este de aquí. Uno que es menos estable es el O protonado. Si se fijan también, o si se acuerdan, en el pirrol también era una especie que se generaba, pero en menor cantidad. Ahora, es importante mencionar que si este tipo de compuestos se colocan en presencia de ácidos fuertes, al instante prácticamente se lleva a cabo una apertura de anillo, que vamos a ver a continuación. A este tipo de reacciones se le conoce como hidrólisis de furanos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se coloca, por ejemplo, en ácido clorhídrico y puede ser un alcohol o agua, y este alcohol termina adicionándose al furano, provocando la apertura del anillo. ¿Cómo sucede esta reacción? Bueno, primeramente el furano mete un par de electrones y se protona, se genera la especie beta protonada, y dejamos a este carbono muy electrofílico. Sobre este carbono el alcohol puede atacar para generar esta especie. Se lleva a cabo una transferencia de protones, este hidrógeno migra al oxígeno, la carga del oxígeno cambia a positiva y se regenera la electroneutralidad de este oxígeno. Acto seguido, el oxígeno mete su par de electrones y abre el anillo para generar esta especie. En este punto tenemos otro carbono electrofílico
sobre el cual puede atacar otro equivalente del alcohol para generar esta especie. Finalmente, estamos utilizando ácido clorhídrico, entonces regeneramos el ácido clorhídrico abstrayendo este hidrógeno y nos quedaría la especie final, que puede estar en equilibrio esta parte de aquí, un equilibrio cetoenol, para llegar al producto que habíamos visto. Ok, entonces continuamos. Siguiente reacción. Puede llevar a cabo reacciones de sulfonación. Es el mismo caso. El furano y sus derivados alquilados se descomponen si se les pone en contacto con ácidos fuertes. Y para esto, para llevar a cabo la sulfonación, se utiliza un complejo piridina trióxido de azufre. Es posible llevar a cabo la reacción con este complejo, que es este de aquí. Esta reacción ocurre incluso a temperatura ambiente, es lo que significa esta RT. Y pues el mecanismo no es muy complicado. Ahora, a pesar de que la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, siempre vamos a obtener el producto disubstituido. Es complicado detener la reacción en uno solo. Este es el complejo trióxido de azufre piridina. Y bueno, ocurre prácticamente lo mismo que con la nitración. El furano mete su par de electrones, se mueve la densidad electrónica y ataca el azufre. Este oxígeno queda con una carga negativa, que es este de aquí, y al regresar la carga, ese oxígeno, expulsamos piridina, que después va a ser quien abstraiga este hidrógeno para regenerar la aromaticidad en el anillo de furano. De esta forma llegamos al compuesto sulfonado, que puede estar en equilibrio con esa sal de piridinio para obtener piridina, y el compuesto sulfonado protonado, que sería este de aquí. Entonces, la siguiente reacción es la reacción de halogenación. Este tipo de reacciones se lleva a cabo de buena forma con cloro o bromo molecular a temperatura ambiente. Generalmente se obtienen productos polialogenados. Con yodo no se lleva a cabo la reacción, y bajo condiciones controladas, por ejemplo estas de aquí, que es temperatura ambiente, bromo molecular y metilformamida, podemos llegar a la síntesis de 2-bromo o 2,5-dibromofuranos. El mecanismo de reacción ocurre prácticamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el furano mete su par de electrones y ataca al bromo molecular. Eliminamos un bromuro y tenemos de nueva forma un carbono muy electrofílico después de este ataque. Ese bromo puede atacar, se regenera la carga en el oxígeno y tenemos esta especie. ¿Por qué se dice que va a través de esta especie el mecanismo? Bueno, se ha detectado esta de aquí en experimentos de resonancia magnético nuclear a baja temperatura. Entonces, para evolucionar de aquí al producto, se tiene que abstraer este hidrógeno, se mueve la densidad de carga y expulsamos un bromo. Esto recupera la aromaticidad, el compuesto, y nos genera el producto final y eliminamos ácido bromhídrico. Si fijan, son mecanismos muy similares y muy sencillos. Realmente no involucra más pasos. En la reacción de nitración, bueno, se obtiene el compuesto 2-nitrado bajo condiciones relativamente suaves, ya que bueno, si colocamos las condiciones de reacción que se utilizan comúnmente para nitrar el benceno, pues vamos a sufrir la apertura del anillo. Entonces, para esto se utiliza anhídrido acético, ácido nítrico. Primeramente se genera una mezcla para poder preparar un complejo o compuesto que se llama nitrato de acetilo. El mecanismo de reacción ocurre de la siguiente forma. Después de generar el nitrato de acetilo, el furano ataca esta especie, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Ataca el nitrógeno y se genera este intermediario. Cuando el oxígeno mete de nuevo la densidad electrónica o el par de electrones que tiene,
libera al anión acetato, que lo tenemos aquí. Después de esto tenemos aquí un carbono que es muy muy electrofílico, sobre el cual va a atacar este anión acetato. En el siguiente paso es donde entra en juego la piridina, que de hecho la tenemos en las condiciones de reacción, aquí. Y bueno, es una base relativamente débil que puede abstraer este hidrógeno para que la densidad electrónica se mueva y expulsemos de nuevo acetato, el anión acetato. De esta forma llegamos al compuesto más la sal de piridinio y el catión acetato, que estos pueden estar en equilibrio para generar ácido acético y piridina. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. No, profe. Ok, ¿Cómo entonces... sería posible obtener el compuesto dibromado? Sí, de hecho, si la reacción continúa, bueno, se va a llevar a cabo la reacción, pero ahora en la posición 5. Partiendo de exactamente con más bromo, podemos llevar a cabo la obtención del 2,5 dibromofurano. No, ok. Profe, ¿y en una posición aparte de la 2 o la 5 se puede? Hay reacciones que están reportadas en la cual comienzan con furanos metilados, por ejemplo, en la posición 2, y al estar bloqueada la posición 2 o simultáneamente la posición 2 y la 5, las reacciones tienden a irse a las posiciones 3 o 4. Pero bueno, son casos particulares. Sí, sí se puede. Sí, ¿Okay? sí, gracias, profe. Que de hecho lo vamos a ver en la siguiente reacción, que es la de acilación. Esta de aquí. Estas reacciones de acilación generalmente se utilizan anhídridos y un ácido de Lewis. Por ejemplo, para la acilación de Friedel y Krebs, pues generalmente es trifluoruro de boro. Sin embargo, bueno, si la reacción la queremos llevar a cabo con este anhídrido, que es el anhídrido trifluoroacético, la reacción ocurre sin el uso de ningún ácido de Lewis. Podemos obtener este compuesto 2-acilado sin ningún problema. Otra de las reacciones, bueno, es utilizando un anhídrido, este de aquí, utilizando el ácido de Lewis, y se obtiene pues el compuesto acilado. Esta parte de aquí proviene de este reactivo. Otra de las condiciones para poder llevar a cabo este tipo de reacciones es bajo las condiciones típicas de formulación de Bills-Meyer. Y bueno, pues esta resulta ser una muy muy buena opción para llegar al producto. Y es lo que les comentaba, los compuestos, por ejemplo, 3-metilfurano, pues van a dirigir la reacción a la posición 2. Si el metilo se encontrara en la posición 2, dirige la reacción a la posición 3. Este mecanismo de reacción, bueno, este ya lo vimos. De hecho, este sí lo alcanzamos a ver en clase, en el cual a partir de la dimetilformamida y el oxicloruro de fósforo se prepara un intermediario reactivo para que el furano lo pueda atacar, y después bajo condiciones acuosas llegamos al compuesto final. Entonces una de sus tareas es, me van a dar estos dos mecanismos de reacción. Son muy muy sencillos. De hecho, solamente tienen que echarle una revisada a sus anotaciones para que me lo puedan entregar. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el segundo mecanismo? ¿Este? Sí. Es una acilación utilizando un anhídrido. De hecho, déjame ver. Sí, déjales pongo la estructura. Es así. Si se fijan en el producto final, esta parte de aquí
pues es la que viene de aquí. Ujú. Entonces sería prácticamente un mecanismo de adición-eliminación. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, estos dos quedan de tarea. Y pues sería lo que veríamos hasta el día de hoy.